Hola amigos televidentes, bienvenidos a Descubre la U. Con ustedes, Jairo Canaval Erazo, comunicador social. Descubre la U es un programa diseñado para presentar la universidad desde la ciencia, la investigación, la tecnología y la cultura. Justamente vamos hoy a hablar sobre un nuevo desarrollo que ha hecho la Universidad del Valle para ayudar a controlar los efectos del COVID-19. La Universidad del Valle, un grupo de profesores de la Escuela de Ingeniería Mecánica, ha desarrollado un respirador artificial. Y para hablar de ello, hemos invitado hoy a dos profesores de la Escuela de Ingeniería Mecánica. El profesor Joao Ealo. Bienvenido, profesor Joao. Jairo, gracias por la invitación. El profesor Joao Ealo es ingeniero mecánico con maestría en Ingeniería de la Universidad de Valladolid, España, y doctor en Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid. También nos acompaña el profesor José Isidro García Melo, ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma de Occidente, con maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle y doctorado en Ingeniería de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Bienvenido, profesor José Isidro García Melo. Gracias, Jairo. Comencemos entonces, profesor José Isidro. ¿Qué es un respirador mecánico? Interesante pregunta. Normalmente uno busca en los libros y encuentra que un respirador mecánico es un equipo que forza la entrada de los pulmones de aire enriquecido de oxígeno. Pero yo le quisiera complementar. Para mí, un ventilador mecánico es algo que no puede fallar. ¿Por qué no puede fallar? Porque cuando tú necesitas ese equipo, es un equipo sostenedor de vidas. Si ese equipo falla, la vida de la persona que está conectado a ese equipo ya tiene riesgo y alto. Entonces, la mayoría de las personas que se han encargado del diseño del ventilador se centran en la función y en un momento determinado minimizan el factor crítico que es, eso no puede fallar. Entonces es importante tener ese presente. Muy bien, profesor. Profesor Joao, efectivamente un respirador artificial no puede fallar. Entonces, en su diseño, en su construcción, intervienen muchas personas. Para el caso de ustedes, ¿quiénes intervinieron en el diseño y elaboración del diseñador? ¿De qué profesiones, de qué áreas? Bueno, eso es un grupo de personas de diferentes formaciones, ingenieros mecánicos, electrónicos, técnicos, inclusive profesionales, digamos, de diferentes áreas. Lo interesante aquí es que ha sido posible, a pesar de las diferentes formaciones, poder estar de acuerdo en una meta común, en un fin, digamos, loable, y ha habido un esfuerzo mancomunado enorme que bueno, nos tiene hoy hablando de un prototipo de ventilador casi, digamos, listo. Pero ¿de qué áreas intervino gente? Entonces, ¿viene gente de salud, gente de ingeniería mecánica? Sí, todo el tiempo hemos tenido, digamos, la asesoría de profesionales de la salud, emergenciólogos, médicos intensivistas, neumólogos, que han ido, digamos, acompañando el proceso de diseño para que el aparato funcione conforme a las especificaciones requeridas. Profesor José Isidro, pero un respirador, es decir, es algo que le inyecta aire y oxígeno a los pulmones, pero no puede ser en grandes cantidades ni tampoco menos de la cuenta. Entonces, ¿cómo, o si tiene, digamos, alguna forma de controlarlo el médico? ¿Tiene que ir a hundirle algunos botones para que controle la cantidad de aire y oxígeno que entra? ¿O cómo lo controla? Interesante eso. Esa pregunta que estás haciendo realmente integra o es un complemento a la pregunta que hiciste anteriormente. El desarrollo de un ventilador no es desde el punto de vista de una sola profesión. Es decir, ¿qué es lo que vas a configurar el médico? Eso es del área de la salud. ¿Cómo va a aceptar esa información? Puede ser del área de la informática. ¿Ya dónde va a correr? Puede ser del área de la electrónica. Y realmente quién va a conectar y quién va a suministrar el aire y la mezcla
a ese deseo, a esa configuración que hizo el médico o el profesional de la salud. Eso es de un área de mecánica. Entonces, pero luego nos dimos cuenta que ¿cómo garantizamos que esos materiales sean idóneos? Pueden ser del área de la química. Pero ¿cómo se utiliza con responsabilidad y cómo se integra todo este grupo? Puede ser del área más de humanística. Entonces, si uno visualiza el desarrollo con responsabilidad de un equipo, involucra no solamente el área técnica, sino un área mucho más que técnica. Profesor Joao, y digamos que ¿cuál es como la diferencia entre el respirador que ustedes diseñaron, que ustedes hicieron, y los que se venden comercialmente? ¿Hay alguna diferencia o es el mismo? Porque si fuera el mismo, simplemente se copia y se rediseña, ¿no? Bueno, funcionalmente el dispositivo diseñado emula a los comerciales, no podría ser de otra manera. Claro. Pero sí tiene unas particularidades que José ampliará después, pero yo sí quisiera llamar la atención sobre dos que creo yo son muy relevantes. Una es el hecho de que está hecho con componentes accesibles, muchos provenientes de la industria automotriz, y eso le da, digamos, un toque, digamos, distinto, muy, digamos, posible de desarrollar localmente. Y segundo, el enfoque en teleoperación que se le ha dado al diseño, gracias a pues, la formación de José. José es experto en eso. Entonces, la posibilidad de que el dispositivo pueda ser ajustado o pueda ser supervisado remotamente a través de internet, por ejemplo, pues es un plus que normalmente no traen esos aparatos, ¿no? Y entonces creo yo que esas son dos, digamos, características, digamos, distintivas del diseño. Profesor José Isidro, ¿esto significa que si el médico está en la clínica y la persona está en la casa con el respirador, el médico puede cuadrar desde allá, desde el hospital, el respirador, la cantidad de oxígeno, de aire que le debe entrar a la persona desde el hospital y el paciente en la casa? Bueno, cuando se pensó en este ventilador, la idea era de que el profesional estuviese en la casa, pero el paciente estuviera en la UCI. Eso por cuestiones de seguridad. Es decir, el concepto de teleoperación era para poder recaudar una mayor información y poder atender de una mejor forma el paciente y minimizar los riesgos de contagio, ya particular del COVID, situaciones del COVID, para el lado del profesional. Ya. Profesor Joao, ¿y se puede, al contrario, que el paciente en casa y el médico en el hospital esté controlando? ¿Es posible eso también? Bueno, no es deseable por la complejidad de tener un paciente que no puede respirar por sí mismo. Tenerlo en casa, eso no es viable. Eso hay que hacerlo al revés, es decir, la teleoperación aquí, el paciente deberá estar, digamos, en un sitio, en una UCI donde lo puedan atender, pero digamos, reforzando un poco lo que dice José, a ese paciente lo pueden, fuera de la sala de donde esté el paciente, podría haber, el médico puede estar con su celular, viendo y monitorizando toda la evolución del paciente sin tener que entrar allá y estar teniendo contacto. Si fuesen varios profesionales los que lo están asistiendo o están revisando, pues esos cuatro, ninguno de los cuatro tiene que exponerse, digamos, allá, sino que lo podría hacer desde fuera. Sí, profesor, ¿usted tiene algo para decir? Complementando, uno de los problemas del COVID es que es una patología nueva. Y con esa patología nueva, poca información se tiene al respecto. Todos los días se está encontrando información y de muchas partes. Entonces, el hecho de tenerlo nos permite a un gran número de profesionales de la salud conceptualizar con respecto a un paciente que sí está en la UCI. Entonces, desde el punto de vista de la atención, ya lo independizamos de la situación
geográfica de donde está el paciente, el profesional de la salud y el número de profesionales de la salud. Una vez que nosotros consideramos que la experiencia que se está teniendo con esta atención al COVID es universal. Entonces estamos aprovechando eso. Profesor Joao, me dice usted que intervinieron profesionales de la salud, incluso de la química, para determinar los materiales de la ingeniería química. ¿Qué materiales usaron ustedes para el respirador? Este que se diseñó en la Universidad del Valle, ¿con qué materiales se hacen? ¿Con materiales metálicos o con materiales de pasta? ¿Cuáles son esos materiales? Bueno, los materiales es difícil decir cuáles en particular, porque si, digamos, siendo un poco atrevido, el ventilador artificial o mecánico no es una cosa muy complicada de entender. ¿De acuerdo? Es como el principio de funcionamiento es neumático, sus componentes fundamentalmente son pues tuberías, pero sensores, ¿de acuerdo? Y válvulas proporcionales, ¿de acuerdo? Reguladoras. Entonces los materiales, digamos, no son, digamos, un tema, digamos, para hacer relevancia, salvo por el hecho de que el dispositivo debe satisfacer cierto estándar de biocompatibilidad. Es decir, que en operación los materiales, el contacto de la mezcla aire-oxígeno con los materiales no termine contaminando la mezcla, perdóneme la redundancia, de modo que afecte al paciente. ¿De acuerdo? No sé si José puede complementar un poco mi respuesta. Sí, profesor, le escuchamos, profesor José Isidro. Esa pregunta, cuando nosotros planteamos los requerimientos, entendiendo los requerimientos como un entendimiento de ese problema, una de las condiciones fue funcional, otra de las condiciones fueron requerimientos de mantenimiento, otra de las condiciones fue requerimientos de sostenibilidad. Entonces, como dice Joao, desde el punto de vista técnico, la biocompatibilidad es fundamental, pero tuvimos presente qué hacía que fuese mantenible, que fuese fácil de una condición, que superáramos las condiciones particulares de la pandemia, que nos hacía que los equipos idóneos o que tradicionalmente se utilizaban para esta aplicación estuviesen saturados. Es decir, recuerdo que cuando nosotros tomamos decisiones de tomar de otra industria paralela, se basó cuando hicimos una investigación y en un proveedor chino nos decía, usted entenderá que las condiciones que estamos viviendo y esa válvula se la podemos entregar en agosto del próximo año. Eso nos generó de que no era el problema de esa válvula, era el problema de ese sensor, era el problema de todo lo que tradicionalmente se utilizaba para el desarrollo de un ventilador. Estamos en Descubre la U y ya regresamos.